último tiempo estamos hablando mucho acerca de familia. Necesitamos hablar de familia porque nuestras familias están siendo muy atacadas, ¿no? En todo sentido. Y desde lo social, lo cultural, y también los ataques físicos, ¿no? Hoy creo que coincidimos en que ya no es tan seguro como hace unos cuantos años atrás, aún de salir de casa, ¿no es cierto? Nuestros hijos salen hoy de casa y estamos preocupadísimos hasta que vuelvan, ¿no? Antes no pasaba eso, antes nosotros salíamos de casa, no teníamos teléfono celular, nuestros padres no podían comunicarse con nosotros, pero la verdad es que había tranquilidad y volvíamos a casa y acá estamos. Pero hoy ya no es tan así. Entonces, en todo sentido y desde todos los puntos de vista, nuestras familias están siendo atacadas. Por eso que estamos insistiendo tanto en estos temas que tienen que ver con familia. Ustedes han escuchado los distintos predicadores que estuvieron acá los miércoles como los domingos y todos estamos hablando de esto. Nos pusimos de acuerdo en hablar de esto porque necesitamos aprender a cuidar a nuestras familias, ¿sí? Orar por nuestros hogares, entrenar a nuestros hijos, saber qué hacer como esposos, ¿sí? Y aún los que están poniéndose de novios, preparar ahora ya, desde ahora, las bases sólidas para sus hogares, para que en el futuro el enemigo no pueda meterse de ninguna forma, ¿no? Y hacer ningún daño en nuestras familias. Así que hoy quiero seguir con ese tema y pensaba que si no se dieron cuenta, ya se van a dar cuenta prontito de que las tormentas y las adversidades le llegan a todos, ¿sí o no? Hablamos de eso muchas veces, ¿no? Y aun cuando uno está sirviendo al Señor, muchas veces nos encontramos en medio de las tormentas. Como le pasó a los discípulos tantas veces, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ellos estaban sirviendo al Señor y un día les agarró una tormenta tremenda en el mar que pensaban que se morían. El susto de ese día me parece que no se lo sacaron nunca de encima. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué una persona que sirve al Señor tiene que atravesar tormentas? Es que toda tormenta tiene un propósito, ya sea que vengan del diablo o que vengan del Señor. Si vienen del diablo, obviamente el propósito es destruirnos, ¿no es cierto? Pero a veces las tormentas son permitidas por el Señor para fortalecer nuestro carácter, para formarnos como hijos fuertes y sobre todo para descubrir en nosotros dones, habilidades, talentos que nunca sabíamos que teníamos hasta el día en que algo nos pasó. Quizá a alguno de ustedes le sucedió esto, ¿no? En algún momento atravesaron una situación difícil y la resolvieron. Y después terminaron diciendo, yo la verdad que no sabía que tenía esa habilidad, ¿no? No sé, salieron corriendo porque un perro los atacó y después dijeron, yo no sabía que corría tan rápido, ¿no? Pero ese día corrieron más rápido que Flash, ¿no es cierto? Bien, muchas veces las tormentas que el Señor permite en nuestra vida tienen que ver con eso, con que descubramos algunas cosas que hay en nosotros. Pero la verdad es que la clave para atravesar cualquier tormenta, no importa de quién venga, la clave para atravesar cualquier tormenta tiene que ver con el fundamento, tiene que ver con cómo uno está agarrado al piso, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene debajo de sus pies? ¿Sí? Esa es la clave del fundamento. Y quizás muchos de ustedes se acuerdan aquel texto de Mateo capítulo 7, si tienen su Biblia pueden buscarlo, Mateo 7, desde el versículo 24 en adelante, donde el Señor habla acerca del fundamento que tienen que tener nuestros hogares. Mateo 7, 24 en adelante. Jesús es el que está hablando y Él decía, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Sí? Y entonces explica qué es lo que le pasa a aquel que construye su casa sobre una roca sólida, o sea que tiene un buen fundamento. Dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. ¿Saben lo que significa necio? Necio en alguna versión por ahí dice insensato.
Insensato significa sin cerebro. El que oye mi enseñanza y no la obedece es un sin cerebro, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Fíjense que el texto dice que cuando vengan las lluvias, no dice si vienen las lluvias, ¿no? El si viene puede ser que venga o no venga. Pero Jesús anticipa y dice cuando vengan, o sea, van a venir. Van a venir. Esos momentos difíciles en nuestras vidas van a venir. Entonces, en ese momento es cuando es tan importante saber dónde estamos parados. Y cuando Jesús habla del fundamento, Él habla de dos verbos importantes que siempre tienen que ir juntos. Uno de esos verbos es el verbo oír y el otro es el verbo hacer. ¿Sí? Porque Jesús dice el que oiga y hace. Porque no digo que pase en esta iglesia, pero en otros lugares mucha gente oye la palabra, oye Biblia, oye consejos. En todas las familias hay gente que oye consejos. Pero de ahí a que se hagan, oímos tantos consejos, que hasta la televisión nos da consejos, ¿no? Empieza la época invernal y empiezan a circular por televisión los consejos, por ejemplo, acerca del uso del gas, ¿no? Los consejos de cómo hay que instalar un aparato de calefacción, los consejos de ventilación de los hogares y así todo, todos los inviernos hay gente que se muere. Hay otros que terminan internados y graves. O sea, una cosa es oír y otra cosa es oír y hacer. Lo que Jesús está diciendo es que para que el fundamento se consolide en nuestras familias, lo que se oiga hay que hacerlo. Porque si no, no funciona. Tantas veces hemos dicho, ¿no?, que no funciona el simple hecho de venir a la iglesia como una noche como hoy, ¿no? Una noche como hoy que estaba ideal como para irse a dormir temprano, ¿no es cierto? Entonces, si encima de que nos acostamos tarde, vinimos aquí y solamente escuchamos y no hacemos nada con lo que escuchamos, perdimos el tiempo. Y somos como el de la parábola, unos descerebrados. ¿A quién se le ocurre acostarse tarde una noche para escuchar consejo y no ponerlo en práctica? ¿Sí? Por eso digo, eso pasa en otras iglesias, no acá, ¿no? Acá todos siguen con los consejos que les damos, ¿sí o no? Espero que sea así, porque si no ustedes son unos descerebrados. Lo dijo Jesús, no lo digo yo, o sea, no se ofenda a nadie. Pero el fundamento tiene que ver con oír y hacer, si no, no es fundamento. El solamente oír no es fundamento. No es fundamento. O sea, a ver, Jesús habla en la parábola del que construye sobre arena. ¿El arena es un elemento que se usa para el fundamento, sí o no? Sí. Pero si solamente tenés arena, no sirve. Es como solamente oír. Uno solo de los elementos no sirve. Es oír y hacer, o si no, nada. ¿Me entienden? El fundamento tiene que ver con eso. La ruina o la permanencia tienen que ver con fundamento. El fundamento determina tu ruina o determina tu permanencia. Entonces necesitamos pensar firmemente en los fundamentos que ponemos, ¿no es cierto? Y la Biblia habla mucho acerca de fundamentos, ¿no? Ahora, es interesante inclusive, la Biblia no lo dice acá, pero yo me puse a imaginar hoy mientras leía el texto, qué pasa con la casa que permaneció firme después de la tormenta. Digamos que pasó la tormenta sobre la que estaba sobre la roca, pasó la tormenta sobre la que estaba sobre arena. Quizás eran dos casas muy parecidas. Quizás las dos se hicieron con los mismos planos, ¿sí? Quizás las dos tenían un valor similar, ¿no? Probablemente la que se hizo sobre la roca valía $1.000.000 y la que se hizo sobre arena, que estaba muy linda también, valía $1.000.000. Ahora, pasa la tormenta y ¿ustedes creen que el valor de ambas permanece igual? Probablemente la que estaba sobre la roca después de la tormenta pase a valer ahora no 1.000.000, sino 2 o 3.
y la que estaba sobre arena después de la tormenta pasa de valer 1.000.000, si no quedó nada, no va a valer nada, ¿no? Si quedó algo, y valdrá por lo que quedó. Entonces, esto es interesantísimo. La verdad que es la primera vez que me pongo a pensar en ese sentido sobre este pasaje. De que después de las tormentas, cuando nuestro fundamento es bueno, el valor de nuestras vidas aumenta. El valor de tu familia aumenta cuando conseguís atravesar la tormenta con un buen fundamento. Tu familia no es la misma después de una tormenta, cuando la pasaste con Cristo. Porque la roca de la que Jesús está hablando es Él, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta de eso, no es cierto? La Biblia dice que Jesús es la roca firme. Entonces, cuando construimos nuestros hogares sobre Cristo y la tormenta pasa, nuestro valor no es el mismo, aumenta y aumenta considerablemente, ¿sí? Antes de la tormenta pueden parecer todas las casas iguales. Antes de la tormenta, todos aquí podemos parecer iguales a los ojos de cualquiera, pero viene la tormenta y probablemente muchos de nosotros ya no quedemos en pie. Los que sí permanecen aumentan su valor. Entonces necesitamos pensar en nuestro fundamento. Pablo habló acerca de los fundamentos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Anótenlo y después lo leen en su casa. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Pablo decía esto: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo esto: el fundamento es Cristo. ¿Sí? Entonces ya sabemos y ya definimos, creo que ustedes ya decidieron en la primera parte de lo que les vengo diciendo, de que quieren tener como fundamento a Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener como fundamento a Cristo? En su vida y en su familia, ¿sí? ¿Lo quieren? Perfecto, bárbaro. Ahora, Pablo agrega otra cosa. Él dice, fíjense el versículo 10, él dice, ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces llegamos a una segunda conclusión, que no solamente el fundamento es importante, sino que también es importante el material con el que voy a construir mi casa. ¿Sí? Volvamos al ejemplo de la tormenta. Digamos que yo construí mi casa sobre la roca. Elegí bien el terreno para poner la casa, pero construí mi casa de cartón. ¿Les parece que la tormenta no me va a hacer nada? ¿Entendieron? Entonces, no solamente necesitamos pensar en el fundamento, sino también en los materiales con los que construyo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, miren bien cómo sobreedifican. O sea, miren bien lo que van a poner encima del fundamento. En los versículos 12 al 15, Pablo dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Dice, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Hojarasca es la paja, ¿sí? Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Ahora ustedes piensen, si le agarra el fuego a estos materiales, si le agarra el fuego al heno, a la paja, si le agarra el fuego a la madera, si le agarra el fuego al oro, si le agarra el fuego a la plata, se dan cuenta que hay diferencias, ¿no? Cada material va a reaccionar muy diferente. Entonces, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Entonces, acá viene una conclusión interesante. Uno puede tener un excelente fundamento, pero pésimos materiales. Y quizá esto conteste una pregunta que me parece que es muy común. Una pregunta como, por ejemplo, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi familia?
Si nosotros vamos a la iglesia todos los domingos, vamos a un grupo de crecimiento todas las semanas, no faltamos un solo miércoles, estamos en todas las escuelas de vida, oramos, hacemos guerra. O sea, están hablando del fundamento. El fundamento está bueno. Ustedes tomaron una excelente decisión, vienen aquí y buscan el fundamento que es Cristo Jesús. Pero según esto que les estoy mostrando ahora, el problema no es solamente el fundamento, sino los materiales que estamos usando. ¿Sí? Y entonces quizás no tengamos que revisar el fundamento. Es más, a Cristo no tenemos por qué cuestionarlo. Cristo es el mejor fundamento. Lo que deberíamos cuestionar es el tipo de material que estamos usando para edificar. Y ahí es cuando tenemos que reconocer que hay cosas que nosotros hacemos o cosas que nosotros decimos que no edifican. No sirven para edificar. ¿Sí? Es decir, hay actividades en las cuales estoy comprometido y no sirven para nada. Solamente usan mi tiempo, pero yo no crezco. ¿Me siguen? Hay cosas que digo que en vez de construir, destruyen. Por ejemplo, si yo me dejo envolver por el desánimo generalizado que hoy hay en nuestro país y me envuelvo en los comentarios y en las quejas, escribo en Facebook, ¿no? Cosas como, por ejemplo, yo voté a este gobierno y ahora me siento defraudado. Les cuento yo que tengo algunas votaciones encima que esta frase siempre estuvo, con todos los gobiernos, peronistas, radicales, de derecha o de izquierda, siempre alguno decía, yo voté a este gobierno, ahora estoy defraudado. Siempre estuvo esa frase. Es decir, no hay ningún gobierno que nos pueda satisfacer plenamente, eso con seguridad. Pero cuando nos envolvemos en la queja, estamos soltando palabras, y todos sabemos del poder que hay en las palabras, ¿no? Estamos soltando palabras que no edifican. Entonces, tengo un excelente fundamento, pero no tengo nada para poner arriba. O lo que pongo arriba con mis palabras son materiales que van a ser destruidos. Por eso mi hogar, mi familia, mi vida, nunca termina de consolidarse. ¿Sí? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Sí? Entonces te van a preguntar, ¿en quién crees? En Cristo, y siempre voy a creer en Él. Y uno dice, buenísimo, tenés la vida solucionada. No, no nos engañemos. Ya tenemos el fundamento, que es el mejor. Pero ahora depende de mí cómo edifico encima del fundamento. Si yo creo en Cristo, pero mi vida es un desastre, y bueno, hago lo que decía Jesús en Mateo 7, ¿no? O sea, no sigo sus indicaciones, no sigo sus mandamientos. Digo que creo en Él, pero construyo mi vida con materiales que se van a perder. No sea cosa que nos encontremos con una sorpresita al final de los tiempos. Y que no estemos donde nosotros pensábamos que íbamos a estar. Por eso Pablo dice, cada uno tenga cuidado de cómo sobreedifica. Y habla de los materiales. Entonces, en mi vida no solamente tengo que tener en cuenta el fundamento sobre el cual construyo, sino que también tengo que tener en cuenta los materiales con los que construyo. ¿Sí? Materiales tiene que ver con mi forma de hablar, mi forma de comunicarme con Dios, mi forma de comunicarme con la gente, cómo sirvo al Señor, si soy comprometido o no soy comprometido. Y un montón de cosas que son las que constantemente estamos mencionándole acá. ¿Me entienden? Entonces, nuestra vida tiene que tener un buen fundamento y buenos materiales. Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Sí? Y quisiera parar acá. Tenía otras cosas anotadas, pero me parece que lo voy a dejar para la semana que viene. Para que ahora nos tomemos unos minutitos para orar sobre esto. Y revisar nuestra vida a ver si tenemos los materiales, si estamos usando los materiales adecuados para construir nuestra vida y nuestra familia. Me gustaría que cierren los ojos un ratito, así no se distraen con nada. Y quiero partir de la base de que todos ya pusieron su vida sobre el fundamento que es Cristo Jesús. De eso no vamos a hablar. Voy a dar por sentado de que todos aquí han tenido una experiencia con Cristo. Pero quiero que pensemos en los materiales, en cómo estamos construyendo nuestra casa. Uno puede construir una casa con materiales caros,
buenos materiales, hacer paredes de 30, ¿no? Buenas columnas. O uno puede hacer una casa barata. Y creo que todos sabemos la diferencia, ¿no? Si invertimos esfuerzo, dinero, tiempo, y con seguridad que la casa va a durar mucho más, quizá para siempre. Pero cuando invierto poco en compromiso, invierto poco en tiempo que le dedico a mi familia, en tiempo que le dedico al Señor, el tiempo que dedico en estudio bíblico, tiempo que dedico en orar, por ejemplo. Cuando dedico poco, es como estar construyendo una casa de ladrillo hueco o de durlo. Y después vienen las sorpresas, ¿no? Las rajaduras, el ladrillo que no te aguanta ni el clavo de un cuadro. Quizás usaste menos arena, o más arena, o menos cemento, y después, frente a cualquier vibración, la casa empieza a venirse abajo. Quiero pedirles en el nombre de Jesús que recuerden lo que Jesús dijo: cuando venga la tormenta. O sea, la tormenta va a llegar. Entonces, si ya estamos advertidos de que la tormenta va a llegar, yo creo que mínimamente deberíamos esforzarnos por poner los mejores materiales. Si alguien te dice que vienen momentos de peligro, ¿no invertirías en construir una mejor casa? Ahora es el Señor el que te está diciendo: van a venir momentos difíciles. Entonces, por supuesto que cuesta mucho más edificar una casa sobre la piedra. Te va a costar unos cuantos días más de trabajo, te va a costar unos cuantos golpes más a la piedra. En la arena es fácil, quizás en una semana tenés la casa levantada. Pero cada uno decide hoy qué es lo que va a suceder cuando venga la tormenta. Buen fundamento y buenos materiales. Insisto con esto del fundamento y los materiales porque yo sé que muchos han hecho un esfuerzo tremendo quizás en decidir seguir a Cristo. Pero el día que decidieron seguir a Cristo es como que se relajaron. Quizá alguno dijo: bueno, ya está, ya declaré que creo en Cristo, ya me bauticé, ya soy miembro de una iglesia, ahora ya no necesito cuidar más mi testimonio, mi vida. Y quiero por favor que presten atención a lo que hoy vimos, que no es solamente fundamentos, sino también materiales, y los materiales tienen que ver con el resto de tu vida. Aceptar a Cristo no es el final de tu historia, es el principio. Me gustaría que revises hoy con qué materiales estás construyendo tu vida. Novios, ¿con qué materiales están construyendo el hogar que van a compartir el resto de sus vidas? Matrimonios, parejas, ¿qué materiales le pusieron a sus hogares? ¿Qué materiales están usando para ampliar sus hogares? Quizás sea más costoso orar 1 hora en vez de 5 minutos, pero te asegura la permanencia en medio de la tormenta. Quizás sea más costoso involucrarte en un grupo de crecimiento donde van a enseñarte palabra, pero tu valor va a cambiar después de la tormenta.
Quizás sea más costoso comprometerse en el servicio al Señor. Pero definitivamente tu final va a ser muy diferente a aquel que tiene un compromiso light, sobre arena. Por favor, ahora con tus palabras, ora al Señor. Y hace un pacto con Él, establece algo. Declará, en todo caso ahora, la decisión que estás tomando. Si todavía no declaraste tu decisión de fundamentar tu vida en Cristo, hacelo ahora porque por ahí comienza todo. Pero si ya decidiste que Cristo sea el fundamento de tu vida, habla con el Señor ahora acerca de los materiales. Podríamos estar toda la noche dando ejemplos de construcción, ¿no? Yo creo que aún el que más sabe sobre construcción a la hora de construir su propia casa, averigua, indaga, pregunta, se asegura de que lo que está pensando usar para construir su casa es el mejor material. Hacelo. Pregúntate o preguntale al Señor: Señor, esta forma, estos materiales que estoy usando para construir mi hogar, ¿son los adecuados o tendría que darle un poquito más de energía, un poco más de esfuerzo, un poco más de compromiso? Porque la tormenta viene. La tormenta viene. La tormenta viene. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos y bendigo también mi propia vida y la de mi familia, para que nunca perdamos la conciencia, nunca nos transformemos en descerebrados, como dice esa parábola, sino que bien conscientes de lo que hacemos, establezcamos nuestras vidas y familias sobre el mejor fundamento. Y bien conscientes, también trabajemos en edificarlas con los mejores materiales. Señor, que no sean materiales que frente al primer viento o lluvia o fuego desaparezcan, como decía el apóstol Pablo. Que construyamos con materiales que permanezcan aún después del peor de los fuegos, aún después de la peor situación infernal, que nuestros hogares permanezcan en pie. Que seamos conscientes que para eso necesitamos invertir tiempo de calidad contigo, invertir tiempo de adorar a Dios, invertir tiempo de estudio bíblico, invertir tiempo aún de servicio en la iglesia, invertir tiempo en buenas relaciones dentro de la iglesia, invertir tiempo, invertir energía, invertir aún dinero en capacitarnos, en prepararnos. Señor, bendigo a tus hijos. Que hoy nos vayamos de este lugar con la necesidad de revisar los planos de nuestra casa y fortalecer aquellas áreas que están debilitadas antes de que la tormenta llegue. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.